Muy buenas tardes, aquí estamos. Este es el programa de Archipiélago, los miércoles a las 7 de la tarde, donde hacemos un resumen de lo que pasó en la mañana, en la mañanera, y también cuando tenemos el programa más o menos armonioso, porque no hay algún detalle técnico o algún desatino, el programa de Mexicanos, Morena en el exterior. Hoy tuvimos problemas, yo tuve problemas técnicos para el programa, soy invitado cada miércoles. Pero bueno, ahora me desquito porque aquí puedo hablar un poco de lo que no pude hablar hoy a la 1 de la tarde. Todos los miércoles, véanos, a la 1 de la tarde en Morena en el Exterior, que es la plataforma donde transmitimos. Quiero empezar este programa hablando de lo que pasó en la mañanera del día de hoy. Pero antes de empezar, quiero constatar que alguien me está escuchando allá afuera. Estamos pasándolo por Facebook a través del capitán de Itaca. Y entonces, ¿qué les diré? Aquí está mi amigo Raúl Palacios transmitiendo, y no sé cómo quitarlo para ver si estoy yo entrando aquí al canal o no. Esto siempre lo hago para no estar hablando así de a solas, ¿no? Sí, aquí estoy. Aquí estoy y eso siempre lo hago para... Y se está escuchando. Muy bien. Entonces estamos sintonizándonos afuera, nos están viendo, nos están oyendo. Ahorita van a llegar algunos. Bienvenidos quienes lleguen y los que no, pues me verán después. Quiero hablar un poco, pues, de la mañanera de hoy. Se murió, más bien lo murieron, ¿no? Qué pena, ¿no? A su esposa también, al presidente, creo que es Jovenal Moïse, así lo mencionó el presidente en la mañana. El presidente de Haití y su mujer fueron asesinados. Vamos a dejar el tema para hacer un especial y hacer, pues, una investigación de cómo fue, quién lo mató. Eran de izquierda, se pagó por la cabeza de él. ¿Qué pasó ahí, no? Vamos a tener que darnos una tarea para el día de mañana pasado, tener la respuesta. Hoy nomás ponemos la noticia porque empezó Obrador hoy en la mañana hablando de esta tragedia. El segmento de quién es quién en las noticias no me está acabando de gustar la forma en que lo lleva la señorita, porque se me hace un tanto cuanto descafeinado la forma en que presentan a los mentirosos. Ya le estaba dando casi la palabra a uno de esos mentirosos para que tuviera el derecho a la réplica, pues que dé la réplica en Televisa, que es de donde le pagan, y no que vaya a hacer su caldo gordo ahí a la mañanera. Así entendí yo que aquí López Dóriga quiere hacer su derecho al reclamo y bueno, eh, se ventiló ahí que miente consciente y malosamente cuando da una noticia. ¿Qué sucedía? Bueno, que había una guardia civil, una policía comunitaria en Guerrero que estaba al paso del presidente con una metralleta, me imagino, y que el presidente ni lo vio ni se inquietó. Entonces andaban diciendo que era un sicario del narco que está protegiendo al presidente. Por lo tanto, tenemos un narco presidente. Esa era la tirada, ¿no? Se descubre que no, que era un policía comunitario, como los que hay en Guerrero, legalmente autorizados por la autoridad. Luego entonces, ahí está el primer mentiroso, el premio Pinocho número 1. Pero ¿por qué digo que está medio desabrida? Porque le ve titubeante a la muchacha. Eh, Tienes dislates también, se para pronunciar algo, así como yo ahorita. Y entonces no, eso se requiere de más destreza, ¿no? De ir como el torero al espinazo del toro y pararlo en seco. Al mentiroso hay que pararlo en seco. Me parece que es muy buena idea que cada miércoles se desenmascare a uno de los tantos mentirosos de la radio, la televisión y la prensa que impunemente tienen bastante público que los escucha y que, bueno, les mienten y no los desmienten cuando la noticia se desmiente y entonces son cómplices de la mentira. Una de las cosas en la que Obrador ha puesto la triada del comportamiento ético político: no mentir, no robar, no traicionar. Mi general Zapata perdonaba casi todo menos la traición. La traición, el hombre que la cometía era fusilado, ¿sí? Como el papá de Orozco, que fue a convencerlo de que se rindiera, de que allanara las cosas, que lo mandaba a su hijo, pues le mandó el cadáver a Orozco, lo fusiló el papá por andar traicionando el ideario de la Revolución Mexicana. Bien, entonces el derecho de réplica, pues que vayan a replicar allá donde les paga, ¿no? En Televisa.
Bien, ¿qué otras cosas aquí tenemos? Bueno, también en ese segmento de quienes quieren la mentira, sacaron una estadística medio apocada de qué periodistas y qué medios le dieron una palomita a los partidos ahora en las elecciones pasadas de junio, cuántos negativos les dieron al PRI, al PAN, al PRD, cuántos positivos, y obviamente Morena se lleva la mayor parte, en decenas de los negativos que hablaron de Morena en el mero periodo electoral, ¿no? Obrador presume, y tiene con qué presumir, que en esa encuesta que se hace, parece que muy seguido, porque la otra vez el primer presidente, el más mejor, como decía mi abuelo, el más mejor presidente de México, del mundo, era el presidente de la India. Pues ahora con la tragedia que están pasando, se les disparó la pandemia, pues parece que bajó. Y ahora tienen en el número uno de la lista a Andrés Manuel López Obrador. Aquí si fuéramos más profesionales, ojalá lo seamos algún día, pues estaríamos diciendo quién hace la encuesta, ¿no? Cuál es su validez objetiva, eh, está prestigiada ante las encuestadoras a nivel internacional, porque si no tiene todos esos adjetivos, pues entonces habrá no que dudar de que el presidente mejor del mundo es nuestro presidente, pero sí es siempre bueno citar las fuentes, ¿no? Eh, el plebiscito, bueno, el plebiscito está, te he dicho, dicen algunos que no tiene sentido realizarlo. Hay varios agravantes, además. La primera, ¿cuál es? Bueno, que hay muy pocas casillas que se van a instalar. El INE se mandó un gol a la democracia, contra la democracia, cuando no dejó que se votara el plebiscito sobre el llevar a juicio a los expresidentes en la elección del 6 de junio, cuando estaban instaladas todas las casillas habidas y por haber, ¿sí? Ahora tenemos que conseguir 30 y tantos millones de votos, nada más para que se pueda empezar un proceso judicial a los presidentes con el mínimo de casillas. O sea, sigue ganando el partido, el INE, ¿no? Yo decía hoy en la tarde, lo que se pudo escuchar, porque mi micrófono andaba mal, en el programa de Morena en el Exterior, que a quien se debería de juzgar es al presidente del INE, creo que se apellida Córdoba, ¿no? A ese es el que se debería de juzgar por detener la democracia y la justicia. Lo digo y lo repito y lo subrayo y lo macheteo. Bien. Ahora, algo que no me esclarecieron los compañeros y que yo creí escuchar, no sé si ayer o hoy en las mañaneras, que el presidente dice que él no va a votar, ¿sí? No va a votar, pero que si votara, votaría porque no se realice el enjuiciamiento de los presidentes. Espero estar equivocado, ¿eh? Voy a tener que repasar la mañanera de hoy y de ayer para ver si eso dijo o yo estaba distraído cuando lo oí. Y como no pudimos comunicarnos bien en el programa de la 1 de la tarde del día de hoy, pues los compañeros me dijeron algo sobre eso, pero no escuché. Bien, esto fue lo que pasó en el día de hoy, en la mañana. Algo importante que hay que revelar es que va a haber una empresa del gobierno, una paraestatal, una empresa como Pemex o añadida a Pemex, que se va a llamar Gas Bienestar, para que en las colonias más pobres se pueda ofertar el gas a precios accesibles, a precios justos. Eso no quiere decir que van a desbarrancar por siempre, por un rato, a las empresas privadas que tienen el gas más arriba de lo que deben. No le están haciendo caso al presidente de que no sean gandallas, que ganen lo suficiente, que tengan una ganancia normal, justa. Bueno, pues se les apareció Juan Diego y ahora va a haber camiones con cilindros de gas que van a andar en las colonias populares vendiendo el gas, no a precio de regalo, no subsidiado, pero sí a un precio de mercado justo, que lo puede haber cuando hay competencia, porque no había competencia, solamente las machuchonas empresas privadas, ¿no? Que creo que pertenecen a pocas manos, tal vez sea un oligopolio o un monopolio, no sé, habrá que investigarlo también. El caso es de que están vendiendo el gas más caro y el presidente va a echar a andar una empresa para que
que sea del pueblo y para el pueblo, ya que tenemos gas en exceso. Y digo, ¿por qué tenemos gas en exceso? Que como se iban a construir termoeléctricas, ¿verdad? Se estaba reservando el gas para eso. Y por lo tanto, pues el gas se quedó porque no se hicieron las termoeléctricas. Y hay un excedente de gas bastante importante, que es el que se va a ofertar a precios económicos. Esto es uno de los apartados que aquí tenemos. ¿Qué otra cosa también decimos muy de vez en cuando? No me está funcionando mis ideas en el programa de los miércoles a la 1, porque una vez tenemos, otra vez no tenemos, y cuando tenemos hay problemas técnicos, etcétera, etcétera. Pero yo había propuesto en Mexicanos en el Exterior ir leyendo siempre un párrafo, un capítulo, más bien sintetizándolo, sobre la ruta de la libertad, que es la ruta que siguió Hidalgo para liberar a México, para independizarlo. Y hasta donde me recuerdo, nos quedamos aquí. Es importante este texto de Benítez, Fernando Benítez, porque narra de una forma muy campechana cuál fue la ruta que tomó Hidalgo a partir del Grito de Dolores hasta la Ciudad de México. Y bueno, en Puente Calderón se acabó la batalla, que duró creo que un año, y luego pasaron otros 10 para poder lograr la independencia de México. Bien, leamos pues. Dice, de Charo, donde Hidalgo confía a Morelos. De Charo. A ver qué pasó aquí. De Charo, donde Hidalgo. De Charo, ahora sí, donde Hidalgo confía a Morelos la tarea de llevar al sur la revolución. Los insurgentes recorren Idaparapeo, Sinapecuaro, Tarandacuao, Marabatío, las haciendas de Pateo, Tepetongo, La Jornada, cruzan San Felipe el Obraje y van a caer en el mineral de Tlalpujahua. Me deleita leer estos nombres de ciudades que seguramente todavía están ahí en ese recorrido que hizo Hidalgo. Voy a apagar este teléfono porque me van a llamar y tengo que tenerle el sonido arriba. Ahora sí. Entonces seguimos. En Tlalpujahua, donde se le hizo un suntuoso recibimiento, el doctor José Ignacio Muñiz, cura del vecino pueblo de Jocotitlán, irrumpió en plena fiesta y mostró los edictos de Abad y Queipo, del arzobispo y de la Inquisición, los dos últimos posiblemente desconocidos para la mayoría de los jefes insurgentes. Ahí mismo, dentro de la iglesia, los hicieron pedazos y los pisotearon, exclamando: 40 excomuniones, que el tribunal fulmine, entre nosotros viene quien las absuelva. Y alguien oyó a Hidalgo decir esta frase en la que parece condensarse su creciente nacionalismo. Cito: no habrá inquisidor gachupín, ni arzobispo gachupín, ni virrey gachupín, ni rey gachupín, ni santo gachupín. En buena hora no habrá ninguno de esos, porque llegó la independencia de México. Esa era la bandera de Hidalgo. Luego, el 28 de octubre, mientras Callejas saqueaba en Dolores la casa de Hidalgo, destruyendo moreras, hornos, panales y libros, las masas combatientes oían misa tendidas en las laderas de los cerros, y el teniente coronel Torcuato Trujillo, que llegó a Nueva España con el virrey Venegas, se situaba primero en el puente Don Bernabé y más tarde ocupaba el Monte de las Cruces, así llamado a causa de las numerosas cruces que recordaban a los viajeros asesinados por los forajidos de la región. ¿Por qué las revoluciones? Bueno, si va una familia en su carreta hacia otro pueblo a ver a sus familiares o cuestiones de negocios, los asaltantes lo desvalijan y lo matan, ¿no? Y eso es consuetudinario, y ahí los cadáveres que quedan los siembran con las cruces en el pecho. Bueno, ¿qué pasa?
Entonces viene una revolución. Ahí el Cerro de las Cruces. Imagínense, todo este país ahora es un cementerio, ¿no? Cruces por donde quiera, ni siquiera cruces, fosas clandestinas, donde están 150, no sé, muertos, y habrá que ver el ADN para ver de quiénes son sus parientes. Bueno, eso pasaba en la época de Hidalgo. Hidalgo ya se movía en el alto valle de Toluca, dominado por las nieves eternas del volcán. A sus pies, los montes arbolados se extendían para unirse a las cordilleras del Ajusco, y los sauces y las jugosas praderas que baña el Lerma matizaban, como en nuestros días, el grandioso paisaje. Y sigue la historia. Siempre es bueno leer la historia, sobre todo cuando con plumas tan privilegiadas como la de Benítez, que le dan un sabor muy campechano, dije hace rato, ¿no? Muy popular, sin tecnicismos históricos y sin doctorar la historia, sino simplemente charlarla, como lo está haciendo él ahora a través de mi lectura. Estamos esperando a algunos invitados, espero que lleguen. Seguimos leyendo. Hidalgo, preocupado con la inminente batalla, abandonó pronto Toluca y el día 30 salió a Tlanguistengo en busca de Trujillo, ¿no? El que acababa de llegar con el virrey para enfrentarlo. El virrey Venegas, aunque odiaba a Bonaparte, trataba de imitarlo, sin conseguirlo desde luego. El estilo de sus proclamas, 300 años, le escribía a Trujillo, de triunfos y conquistas de las armas españolas en estas regiones, nos contemplan. Como lo dijo Napoleón ante las pirámides egipcias cuando fue allá por la conquista. La Europa tiene sus ojos fijos en nosotros. El mundo entero va a juzgarnos. La España, esa cara patria por la que tanto suspiramos, tiene pendiente su destino de nuestros esfuerzos y lo espera todo de vuestro celo y decisión. Vencer o morir es nuestra divisa. Si a usted le toca pagar este tributo en un punto, tendrá la gloria de haberse anticipado a mí, de pocas horas en consumar tan grato holocausto. Yo no podré sobrevivir a la mengua de ser vencido por gente vil y fementida. Palabras de Venegas, el virrey. ¿Sí? Torcuato Trujillo, abroquelado por esta carta en la cual se le condenaba a una muerte segura, se situó con su reducida tropa en el Camino Real, protegido por el espeso bosque. No tenía más de 2,000 hombres y 2 cañones, pero estos cañones bien emplazados y sostenidos por un vivo fuego de fusilería abrían huecos enormes en las masas indefensas de los indios. Allende entonces ordenó a Jiménez ocupar las alturas con un cañón y cargaron sobre los españoles sus mejores soldados. Golpe y contragolpe, ataque y contraataque. Varias horas se luchó ferozmente entre centenares de muertos y de heridos que gritaban sin ninguna esperanza de ser atendidos. Una traición de Trujillo precipitó el desenlace. Accedió en un momento a parlamentar, y cuando los insurgentes se acercaron confiados, les fue arrebatado el estandarte de la Virgen de Guadalupe y ametrallados. Los hombres de Hidalgo, llenos de cólera, lanzaron su último ataque y Trujillo, sin importarle mucho la cara patria por la que tanto suspiramos, ni la deshonra de ser vencido por gente vil y fementida, abriéndose paso entre los patriotas, huyó hacia Coajimalpa. Ahora México, visible en lo que fue la región más transparente del aire, se le ofrecía indefensa, mas Hidalgo se mantuvo indeciso y al final decidió remontar de nuevo los cerros y emprender el camino de la lejana Guadalajara. Tenía la Ciudad de México a sus pies. No había quien la resguardara, si acaso un puñado de realistas, y no entró. Bueno,
errores de un comandante que no lo era, en el sentido militar. Era un pensador, un lector de los autores franceses de la Revolución, pero no le dio el mando para que entrara a la Ciudad de México Allende, que era un militar, un capitán muy valiente y muy respetuoso de su raza, de la gente española, civil, ¿no? Tuvo varios percances con Hidalgo cuando azotaba, inclusive disparaba contra aquellos que estaban asaltando las casas de los españoles. En fin, aquí la pregunta es, ¿qué hizo retroceder a Hidalgo de la entrada a la Ciudad de México? ¿Qué hizo retroceder a Hidalgo? 3 días permaneció inactivo con su enorme ejército de 83,000 hombres en este paraje donde los domingos grupos de excursionistas comen en la hierba contemplando la columna que conmemora la batalla y los autos que se deslizan por la carretera obstruida hace 150 años con las fuerzas de Torcuato Trujillo. Ninguno tal vez recuerde que a poca distancia Hidalgo tomaba lenta y trabajosamente una decisión fatal para la causa de la independencia. Cierto es que Flón y Calleja marchaban sobre México. Cierto es que tenía escasos pertrechos y podía haberse cortado entre 2 ejércitos. Pero estas razones eran casi nulas ante el hecho evidente de que la ciudad no le hubiera ofrecido una seria resistencia. Dueño de sus riquezas, con el apoyo de militares, de millares de partidarios y el prestigio que le daría la conquista de la metrópoli, es evidente que habría obtenido una victoria casi definitiva. De los días de don Eduardo Galeano. En 1954, una manifestación comunista caminó las calles de la Ciudad de México. Frida Kahlo iba ahí, en silla de ruedas. Fue la última vez que la vieron viva. Murió sin ruido poco después. Y unos cuantos años pasaron hasta que la fridamanía, tremendo alboroto, la despertó. ¿Resurrección o negocio? ¿Se merecía esto una artista ajena al exitismo y al lindismo? Autora de despiadados autorretratos que la mostraban cejijunta y bigotuda, acribillada de agujas y alfileres, acuchillada por 32 operaciones. Y si todo esto fuera mucho más que una manipulación mercantil, un homenaje del tiempo que celebra a una mujer capaz de convertir su dolor en color. Esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Ahora vamos a leer, nomás que ya lo grabé hace rato. Voy a pasar aquí un artículo que escribió don Jesús Sosa Castro. Creo que en Ensenada, está citado en Ensenada, Baja California. Don Jesús Sosa Castro escribe para El Sendero del Peje cada semana su artículo y son muy importantes, muy sentidos, porque pues, es un militante de Morena, pero de la militancia crítica que debe haber en todo partido para que este enderece sus pasos y llegue a puerto. Y aquí vamos a escuchar de mi propia voz este artículo que lleva por título ¿Qué carajos está pasando en Morena? Vamos a echarlo al viento. Artículo que escribe don Jesús Sosa Castro, siempre tan atinado en sus reflexiones. Se llama ¿Qué carajos está pasando en Morena? Y dice así: conocí a López Obrador cuando en 1988 fue candidato a gobernar Tabasco a nombre del Frente Democrático Nacional. En ese entonces me ocupaba como director de la empresa que se encargaba de la propaganda, de la impresión de libros, revistas y de publicación del periódico El Economista, cuyo director en esa época era Luis Enrique Mercado. Con AMLO me entrevisté varias veces porque era tipografía, diseño e impresión SADCB.
empresa del entonces Partido Comunista Mexicano, la responsable de hacerle toda su propaganda. Nuestro trato de compañeros fue creciente y respetuoso. Su cordialidad, franqueza y sensibilidad fueron elementos importantes que me llevaron a seguir de cerca sus posiciones políticas, sus ideales y su trabajo siempre a favor de los intereses del pueblo. También conocí a los chuchos. Eran los jefes de una de las tribus más corruptas que llevaron al PRD a la lastimosa situación de partido agonizante. Conocí de cerca lo que había en la información política de esos sujetos que hoy, sin ningún pudor, le lamen las botas a los que entonces combatíamos con todas las de la ley. Hago este señalamiento porque me sirve para destacar el liderazgo que entonces había en ese partido y que hoy, a la luz de los hechos, López Obrador ha agigantado su liderazgo en Morena, mientras los chuchos son el instrumento más deleznable de sus miserias humanas. En mi haber han crecido mis respetos, consideraciones y apoyos al hombre que hace casi 30 años conocí. Del chuchinero solo me queda el desprecio, especialmente por la traición a los que fuimos militantes de ese partido y por el triste papel que están jugando al aliarse con lo peorcito que ha parido este país. A partir de estos hechos, quiero destacar 3 cosas que hacen ruido en mí y en importantes sectores del partido. En primer lugar, mi leal apoyo y reconocimiento al jefe del Ejecutivo Federal por su enorme trabajo al servicio de la gente, su honestidad a toda prueba, su enorme conocimiento de la historia de México y su fortaleza para enfrentar todos los días las diatribas, el odio y la mierda que sus detractores esparcen por todos los medios. Mi segunda preocupación es la incapacidad política del CEN, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que no ha estado a la altura ni de su militancia ni de aquellos ciudadanos que están firmes apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación. Es grave que no esté encabezando la lucha en contra de la ofensiva reaccionaria que la derecha sigue desplegando en contra del presidente y de su gobierno. Orgánicamente, el partido es un desastre. No se oye a sus bases, no hay espacios para favorecer el debate, no se alienta la creatividad de los militantes, se han separado de los sectores populares que están librando desorganizadamente la batalla a favor de nuestro proyecto de nación y, sobre todo, está fuera del debate político e ideológico con el que hay que enfrentar a los golpistas. Mi tercera preocupación es lo que veo y siento que está ocurriendo alrededor de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mi alemán no anda muy bien. No es solo la ponzoñosa campaña en su contra a raíz del accidente de la línea 12 de metro. No. Su importante trabajo al frente del gobierno de la ciudad no merece tener operadores políticos tan mediocres y tan faltos de talento para entender y resolver los problemas que estamos viviendo. Los resultados electorales del 6 de junio no solo son consecuencia de las siniestras campañas de la derecha. La derrota en las alcaldías se debió a la incapacidad de los operadores políticos nombrados por las cúpulas. Con tiempo, muchos militantes de Morena en esta ciudad hicimos señalamientos de que el trabajo de esos dirigentes invisibles no se estaba haciendo de manera correcta. Días después de las elecciones, se hizo correr la versión de que empezaba un proceso de corrección autocrítica. Se pensó que el acto político para hablar de estos problemas era el monumento a la revolución, el cual finalmente terminó en un evento de medio pelo en el eje central Lázaro Cárdenas. Los convocantes fueron los mismos que nos llevaron a la derrota. Para el 1 de julio se dejó correr el rumor de que el presidente estaría en el Auditorio Nacional en un acto político. Se invitó a funcionarios públicos, representantes populares en activo y electos, y a varios de ellos no los dejaron entrar. La presencia del presidente resultó ser un engaño. El evento era de apoyo a la jefa de gobierno.
Mario Delgado desata la furia de la gente y ésta le hizo saber públicamente los errores y desvíos de su trabajo. Lo que se creía un acto de unidad, de autocrítica, de debate y de información sobre los importantes actos del 1 de agosto, de la revocación del mandato y de otros asuntos, simplemente no se hizo presente. ¿Qué carajos está pasando? ¿Cuáles son las perspectivas que estamos abriendo con estos pasos en falso que se siguen dando? Bueno, el personaje que escribe este artículo, don Jesús Sosa Castro, es activista social en la Ciudad de México, comunista, analista político y articulista. Forma parte de la línea congruente y crítica del partido Morena. Escrito en Ensenada, Baja California, México, este martes, o el martes pasado. Bueno, él está aquí y nos hablará de esto y mucho más. Adelante. Hago la aclaración de que iba a estar aquí, lo invitamos, y hasta ahora no ha entrado en el programa a través de Zoom. Por ahí le dejé el ID y no me ha llamado. Entonces, a lo mejor tuvo algo más que hacer por ahí. De cualquier forma, aquí estamos. Lo invitaremos de nuevo en otra ocasión para que esté con nosotros. Es una persona muy proba en esto del análisis político, ¿sí? El análisis político, sobre todo en lo que respecta al movimiento de regeneración nacional. Y entonces, la semana pasada empezamos a hablar sobre un ensayo que escribió Armando Martínez Verdugo. Armando Martínez Verdugo, filósofo, creo, doctor en ciencias. Luego ya que lo vuelvo a invitar, leeremos su currículum, que la vez pasada no pudimos leerlo, hace que 2 semanas, 3, por varias razones que sería ocioso aquí decirlas. Y entonces me encontré este ensayo suyo, que creí primero que era de Arnoldo, pero no es de él, de su hermano Armando, acerca de notas críticas sobre la teoría clásica de la revolución. Y por teoría clásica de la revolución lo estamos refiriendo a la teoría de Lenin sobre la revolución. Aquí lo constata más adelante. Dice aquí, pensar la revolución en clave Lenin. Entonces su fuente de información principal seguramente es las obras escritas y llevadas a la práctica de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿sí? Y aquí sigue, no voy a profundizar mucho en el ensayo, porque quiero esperar que venga junto conmigo, hablemos de su ensayo, seguramente el próximo miércoles, si no hay algo que tengamos que atender, ya sea en nuestra vida práctica o doméstica o en el periodismo internacional, que se está moviendo muy, muy fea la esfera política en el mundo. Acaban de matar al presidente de Haití y su esposa, que me comprometí a investigar para ver cómo pasó y por qué pasó. Dice dentro de sus premisas del ensayo que, en segundo lugar, dice aquí, cuando la reflexión gira en torno a estos gigantes de la palabra, se está refiriendo a los teóricos y prácticos de las revoluciones del siglo XX, y práctica y acción revolucionaria, lo que es válido para Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Mao, el Che, por ejemplo, la crítica debe aguzarse al extremo, pues con ello no se estilan asuntos menores. Claro, son los hermanos mayores del pensamiento revolucionario del siglo pasado. En tercer lugar, bueno, en primer lugar fue estudiar este fenómeno que es una revolución en lenguaje, como dice aquí, en clave Lenin. En tercer lugar, resulta obligado en general ante el tema revolución que el investigador precise desde el inicio algunos de sus objetivos políticos prácticos, así sea de manera eventual. La dialéctica de la revolución, la teoría que acompaña la práctica y viceversa. No se puede hacer una revolución sin teoría revolucionaria, decía Lenin, ¿verdad? Si no tiene teoría y postulados así bien puestos, pues es una revuelta, no es una revolución, como creo que sucedió con la Revolución Mexicana, que Adolfo Gili escribió un libro que se llama La Revolución Interrumpida, por lo tanto no cuajó.
Luego se sigue aquí, los ejes rectores del trabajo revolucionario, por su parte, son las relaciones y la institucionalidad que se busca cambiar radicalmente, las tareas centrales, las formas de lucha y las consignas preponderantes para lograrlo. Toda la parafernalia, ¿no? El logos, el logos revolucionario, la palabra que va acompañada de la acción. José Martí decía, decir es hacer, ¿no? Cuando nosotros nos aproximamos, así sea con alguna liviandad, al problema de la revolución, fincamos la reflexión en tales criterios y en un fundado convencimiento. Hoy, más que nunca, vale la pena hacer teoría sobre la revolución y hasta dar la vida por ella, si al final y al cabo lo que persigue es una vida dignamente humana de nuestro pueblo y por ello mismo una superación del poder social por una auténtica relación de autodeterminación de ese pueblo. Autodeterminación. La revolución del MAS, ahora activa después de un golpe de Estado en Bolivia, o sea, me refiero al movimiento al socialismo, tiene como apellido herramienta para la soberanía nacional. Una autodeterminación de un pueblo es la soberanía de ese pueblo. Entonces, cito y lo citaré en el transcurso de la reflexión de este ensayo y de los que puedan seguir acerca de la revolución como una bandera, una campana, una cita que ahorita la hago de memoria del revolucionario José Julián Martí Pérez, el independentista cubano, que decía, es necio aquel que hace una revolución o que la encabeza y la mueve cuando esta no es necesaria. ¿Acaso eso pasa en México ahorita con Obrador, que no es necesaria una revolución armada ni violenta? Ahí se los dejo de tarea. Pero no tiene excusa alguna aquel o aquella que hace una revolución cuando esta es, cuando no hace una revolución, cuando esta es necesariamente que se haga, ¿no? O sea, son las dos caras de la moneda. Vil, aquel que hace una revolución innecesaria donde se ciegan miles de vidas, decenas de miles de vidas, pero más vil es aquel que viendo que su pueblo sufre, que es torturado, asesinado, vejado, no hace la revolución. Es más vil que el primero. Seguimos leyendo las primeras páginas de este ensayo y ya vamos a terminar por el día de hoy. No, todavía nos quedan algunos minutos. Espero que todavía por ahí se asome nuestro amigo. Seguramente se confundió con el horario porque yo le dije que son 2 horas de diferencia. ¿Acaso no es cierto? Hoy, 7 de julio del año 2021, hay 2 horas de diferencia, ¿no? De acá de Santana, Tijuana, Los Ángeles, a la Ciudad de México. Ustedes me corregirán. Seguimos leyendo parte del ensayo. Hemos escogido algunos párrafos, no estamos leyendo totalmente. La sencillez, el carácter palmario de estos propósitos. Alguien dijo alguna vez que los verdaderos anhelos de los pueblos caben en el hueco de una mano. Habría que interpretar esta metáfora, ¿no? José Martí decía, todo el heroísmo del mundo cabe en un grano de maíz. Había que volver a la reflexión de la síntesis que hacen estos pensadores. Es inmensamente proporcional, ¿no? La lucha de los pueblos a lo problemático de su consecución. Estos objetivos atañen a las relaciones sociales predominantes en el mundo, o sea, a las relaciones de distribución entre las decisiones en el conjunto fundamental de la producción de nuestra vida humana y la ejecución en dicha producción. Yo diría también la distribución del producto creado por las manos del hombre que no se dispersa ante los dueños de los objetos, que son los que los producen, no los que tienen el capital. Algo que más o menos está haciendo Obrador al no prestarles dinero del erario público a los machuchones que tienen dinero hasta para 3 generaciones de sus descendientes y sí sustentar becas, pensiones a los viejos, acabar de construir los 300 hospitales que dejaron a medias,
Todo eso puede caber aquí en una redistribución de la riqueza social que producen los obreros, ¿no? Sigue diciendo, lo que ha sido lo mismo la disociación entre la producción de la riqueza social, o sea, disociar la producción de la riqueza social, separar al que la produce del producto, el cual se adueña el capitalista, dejando a la deriva a quien la produce. Eso quiere decir esto. Lo repito, lo que ha sido lo mismo, la disociación entre la producción de la riqueza social que sustenta nuestra vida humana y la distribución, consumo y control, dominio y mando de dicha riqueza. Ahí está el quid de la cuestión, ¿sí? Ahí está el quid de la cuestión. Son objetivos que conciernen a fundamentos constituyentes de la sociedad humana hoy. Por eso, por ese cúmulo de razones, son propósitos que solo pueden conseguirse mediante revolución. Y por esas mismas razones, la revolución auténtica resulta extremadamente difícil. Como decía un viejo maestro tijuanense, Rubén Vizcaíno Valencia, no son enchiladas, ¿no? Llevar a cabo una revolución radical para acabar de punto y final con la pobreza, con las vejaciones, con las injusticias, no es una perita en dulce. Y bueno, vamos a dejar lo que sigue para el próximo miércoles, a ver si ya nos acompaña Armando. Todavía no sabe que lo vamos a invitar. Recién lo invitamos hace 2 semanas o 3. Pero me encontré este ensayo en mis papeles y me parece que hay que empezar a reflexionar en la premisa que ya dije. Si no es necesario, que no se haga, pero si no hay otro remedio, pues no lo digo yo, lo va a decir el pueblo, ¿sí? Y como el presidente que tenemos manda obedeciendo, pues él ya no va a hacer ninguna revolución armada, porque precisamente está hablando de abrazos, no balazos. Pero el tigre, que decía, por cierto, Armando, ahora es un gatito alrededor de Andrés Manuel, ¿no? Ese tigre que lo era a la hora del 6 de junio, aventarse, saltarse las trancas con toda la basura que se comentaba y toda la... No hubo fraudes porque se van a la cárcel ahora, ¿no? Por las reformas que ha hecho el presidente, más bien el Congreso, a iniciativa del presidente, para aquellos que se burlan del voto popular. Pues el voto popular ha hecho que Obrador siga con la mayoría en el Congreso y por lo tanto pueda hacer sus obras, megaobras y ayudar a la gente más pobre. Nada más que siempre falta un pelo en la comida. En la Ciudad de México se perdieron, no sé si 10 de las 15 alcaldías que hay, ¿sí? Y pues, en manos de la derecha. Y es el corazón político del país, ¿no? La Ciudad de México siempre fue de la izquierda, desde que yo recuerdo, desde el PRD, desde cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe ahí de la ciudad, luego vino Obrador, luego vinieron 2 ahí, creo que Ebrard, que parece que lo acusan de que él fue el culpable, que no construyó la línea 12 del metro bien, y ahí anda el jaloneo, ¿no? Como es natural. A 3 años de la partida del presidente por acabársele su periodo, pues ya está habiendo presidenciables a la vista, ¿no? Y bueno, esos hombres han hecho política desde que nacieron, entonces buscan el puesto, ¿no? Nosotros que no andamos buscando el poder político en el sentido burócrata, ¿no? Pues estamos viendo como los chinitos, pero ahora estamos reflexionando sobre la posibilidad o no, que nadie lo desea en el sentido de lo dramático que es una guerra sangrienta entre hermanos. Pero yo pregunto, ¿acaso no hay ya una guerra sangrienta entre hermanos con la lucha contra el narcotráfico que ha dejado cientos de miles de muertos, inclusive más que algunos países del Oriente en guerra? Entonces, eso nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cuánto cuesta en vidas humanas una revolución? ¿Cuánto cuesta en vidas humanas una enajenación de 30 y tantos años? Nos emparentamos con los chilenos, ¿no? Los chicos que se saltaban la tranca del metro, que decían, no son 30 pesos los que están aumentando, son 30 años de una constitución a modo de los que se hicieron millonarios, multimillonarios, a la sombra del dictador en Chile. Acá no son
4 o 5 periodos presidenciales, son 35 años de insidias, de asesinatos, de vejaciones, de corrupción, ¿no? Entonces, por ahí va el teclado de este piano, que tiene blanquinegros, tiene teclas blancas y teclas negras, pero acordémonos que en el territorio de la política hay un gris inmenso, ¿no? Y así es porque así es. ¿Qué decían los zapatistas en un muro de Ocosingo, creo? No somos ángeles, somos del ejército zapatista, de liberación nacional. Nosotros pintaríamos otro muro donde diríamos más o menos lo mismo. No somos ángeles, somos de Morena, un partido pluriclasista, donde hay hasta gente que tiene capital, beatas también, agnósticos que no saben si existe Dios o no, o ateos de plano. Todos estamos en este costal de perros y gatos, que es Morena, y por eso a veces no nos entendemos. Pero bueno, ya son las 7:53. Me quedan 7 minutos. 7 minutos para despedirnos e invitarlos. El próximo miércoles a la 1 de la tarde voy a traer mi herramientaje, le voy a pedir al coordinador de Morena en el exterior que tengamos un ensayo de micrófono, pues lo más práctico, ¿no? Para no estar ahí picándole el ojo al televidente que no nos ve, no nos oye, o nos medio oye y medio nos ve. Y bueno, pues eso no debe ser. Ahora, también hay que crear el guión de lo que vamos a hablar. Durante 2 horas se hablan ahí. Si no se corrige eso, pues no estamos funcionando en ese programa de Morena en el exterior, ¿no? Yo ya he propuesto un esquema como el que ustedes vieron aquí que di, en donde se empieza con una efeméride, ¿sí? Luego en un momento dado se lee un párrafo de la Ruta de la Libertad para ver cómo fue conquistando y cómo fue derrotado el padre de la patria, y se pone un intermeso de música, son 2 horas. Se quejaba el compañero que decía que ponía una melodía y luego le reclamaban derechos de autor, que lo iban a sacar de Facebook por una temporada. Bueno, pues hay música sin derechos de autor, músicas de dominio público. Pues hay que nomás ver dónde están